lo vinculamos con el control de la inflación que parece haber logrado el gobierno en estos casi 12 meses que lleva de gestión. La próxima semana tenemos ya un año con el balance correspondiente, pero de acuerdo a lo que ha sido la evolución del índice de precios, hay sin dudas una mejora, aunque con particularidades. Como decíamos, con el dato que dio a conocer el CREVA ayer, comparado con cómo les había dado en el mes anterior, ¿no? Quien tiene todos los números en la cabeza y la tendencia bien clara para analizar es el economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el magíster en Economía por la UNS, Gonzalo Semilla. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. Gabriel, un gusto conversar con vos, todo en orden. Me alegro mucho, también para nosotros un gusto. Contanos qué hay detrás de ese 2,7% de variación mensual que registraron en noviembre en Bahía. Bien, bien, lo que nosotros observamos fue obviamente un pequeño rebote que te diría que no es preocupante, porque ahí vos lo mencionabas recién, en el mes de octubre tuvimos un índice de 2,4 por ciento, en el cual venía sistemáticamente desacelerándose desde principios de año, eh, como vos bien decías, una tendencia hacia la baja con un marcado descenso, y fue un pequeño rebote porque son de 2,4% a 2,7%, y lo que haya, cuando uno desnuda de alguna manera ese indicador, lo que nosotros observamos que quien traccionó para que el índice fuera un poquito más alto fue la parte de regulados. Nosotros siempre diferenciamos o tratamos de identificar qué es lo que mueve que la inflación esté más alta o más baja, o sea, se ha mantenido en los mismos niveles. En este caso es regulados, y cuando nosotros abrimos regulados, nos estamos refiriendo básicamente a un par de ítems, como por ejemplo, en lo que es el capítulo vivienda. Vivienda fue el que más aumentó dentro del índice con un 6,7%. Vos fíjate que es 2,7% de la inflación promedio, y acá estamos hablando de 4 puntos más por encima de ese promedio, 6,7%, y básicamente encontramos servicios sanitarios, gas, básicamente ahí es agua y gas, donde agua tiene un gran ajuste tarifario, muy por encima de gas. Después, el promedio de estos dos rubros nosotros nos da casi 17% en el mes pasado, y después encontramos luz o electricidad con el 7%, y por debajo alquiler de vivienda casi con un 4%. Es decir, lo que nosotros identificamos que los servicios públicos regulados son los que han venido traccionando, y por otro lado, cuando vemos salud, por ejemplo, que aumentó un 4,2%, encontramos servicios de prepagos con un 7%, 7,5%, médicos y odontólogos con un 6%, en educación, que fue 3,8%, ahí encontramos educación formal, que es con 3,5%, es decir, ahí es donde hace o hizo que el índice rebotara un poco. ¿Por qué queremos mencionar esto? Porque el capítulo de alimentos y bebidas fue del 2,1%. Está por debajo del índice promedio e incluso por debajo del mes de octubre. Perdón, Gonzalo, estaba con el micrófono cerrado, estoy No, por no hay problema, no hay plataforma problema. hoy y Pensé que eso se había a veces cortado la comunicación. complica un poco. Te decía, ¿cómo ha sido la evolución de la inflación núcleo en este contexto con eso que mencionábamos, ¿no? De los precios regulados empujando y marcando esa diferencia importante en vivienda? Bueno, es esto, ¿no? Regulados nos está dando a nosotros un 6,6%, y la inflación núcleo, que es lo que, digamos, dejamos de lado los regulados, dejamos de lado los estacionales, bueno, miramos la núcleo. Muchas veces, digamos, miramos mucho nosotros, inclusive ustedes, observan, bueno, ¿qué pasa con la núcleo? Porque si uno despeja lo estacional, que es una cosa que cuando es estacional no hay forma de controlar los precios y las variaciones, el regulado justamente sí es algo que se puede controlar porque lo hace el gobierno. Bueno, ¿qué pasa con todo el resto? Y entre todo el resto está alimentos. Bueno, la núcleo fue 2,3%, está por debajo.
Entonces, cuando uno mira que la núcleo está por debajo del promedio, ahí donde encuentra cierto optimismo. Lo que hay que ver, bueno, cómo sigue la cuestión durante diciembre, qué es lo que va a pasar. Si siempre sabemos que es un mes estacional, en general uno cobra aguinaldo, lo destina a gastos, hay vacaciones, hay fiestas de fin de año, hay arreglos de automóviles, porque uno lo está preparando como para hacer algún viaje. Entonces, generalmente, diciembre tiende a ser un mes un poquito más caliente y bueno, veremos si mantiene o se ubica en el entorno del 2,7%. ¿Entendés que este anuncio que hizo esta semana el gobierno de que van a seguir manteniendo por unos 6 meses más los subsidios en la energía, ¿no? Lo que quiere decir entonces que los incrementos en las tarifas, si los hay, van a ser contenidos, apuntan a tratar de apagar esas brasas que todavía quedan y que siguen provocando estos pequeños saltos que vos decís, ustedes notaron también en noviembre, el índice de noviembre? Sí, bueno, digamos, cuando nosotros vamos mirando semana a semana, de manera continua, lo que es el capítulo de alimentos y bebidas. Y de alguna manera nos marca la tendencia. Y te diría que la tendencia era a la baja. Incluso en algún momento pensábamos que podía estar en el mismo nivel, 2,4, incluso un poquito por debajo. Pero claro, sucedieron estas cosas que vos estás mencionando, que estamos conversando, que tiene que ver con los servicios. Bueno, hubo un pequeño salto en eso, por eso no solo no contuvo, sino que tuvo un rebote el índice de precios. Y el gobierno lo que quiere es, bueno, luego de haber logrado una gran desaceleración de la inflación, muy fuerte desaceleración de la inflación, su intención es continuar por ese sendero. Es más, ya te diría, pero esto es una opinión personal, ya no le gusta el 2. Ya rompió la barrera del 3, está en el 2, ahora quisiera romper la barrera del 2 y poder ubicarse en el 1%, o por lo menos es lo que estiman el año que viene, tratar de ubicarse en el 1%, incluso también diría la variación del tipo de cambio, que hoy es del 2%, la empalmaría al 1%, es decir, esa es la intención que tiene el gobierno. Por eso también están mencionando que el año que viene la inflación va a ser del 20%. Para que sea el 20%, bueno, tiene que estar en niveles un poquito más por debajo de lo que nos está dando hoy. Quien habla es el magíster en Economía por la Universidad Nacional del Sur, Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, desmenuzando lo que fue el índice de precios de noviembre y vislumbrando también cómo va a ser el cierre de año y el próximo. ¿Entendés que en este contexto y también mencionando el mercado cambiario que mencionábamos, difícilmente se vean cambios muy significativos? Por ejemplo, en ese 2% mensual al que se deprecia el peso, el llamado el crawling peg, tratará el gobierno entonces de no tocar demasiado este esquema para consolidar este proceso hacia el próximo año. ¿Ves que por ese lado no habría demasiadas novedades o tal vez pueda haber alguna unificación cambiaria, aunque parecería ser que de hecho se va un poco en camino a eso, ¿no? Bueno, es lo que pretende el gobierno, digamos, seguir desacelerando la inflación, encontrarse o converger al 1%, cercano al 1, o entre el 1 y el 2%, podríamos decirlo, y todo el año ha manifestado con cierta fortaleza, no solo de manera discursiva, no vamos a variar el tipo de cambio más de lo que estamos haciendo. Al principio el mercado no confiaba, pero al transcurrir el paso del tiempo, el mercado fue captando esa idea, incluso el gobierno fue cumpliendo, no varió más que el 2%, siempre se mantuvo fijo y fue calmando las expectativas de una posible devaluación y con posible impacto en los precios. Y eso es lo que está terminando el año. El año posiblemente a nosotros nos esté dando entre 130 a 135. ¿Sí? Digamos, en ese margen vamos a estar terminando cuando el año pasado fue de los 111. Digamos, el año pasado fue 197, cerca de 200 nos dio a nosotros. Entonces, al gobierno le había dado a nivel nacional 211, estamos hablando de 130, 135, según el Ministerio de Economía, piensa que va a estar por debajo del 120, es decir, hay una gran desaceleración, obviamente comparado con el año pasado es sustancial,
comparado con otros años atrás que hemos tenido 25, 30% y no lo veíamos con buenos ojos, hoy estamos deseando ubicarnos en ese lugar y pareciera que el año que viene podríamos alcanzarlo. Entonces, no va a haber grandes variaciones en el tipo de cambio o en lo que se manifiesta, va a seguir este proceso de inflación mucho más baja y bueno, todo el mundo está esperando qué va a pasar con el cepo, que vos lo mencionaste. Digamos, liberando el cepo debería desaparecer la cantidad y la diversidad de tipos de cambio que hoy existen. El tema es cuál va a ser la nueva relación entre el peso y el dólar. No es lo mismo liberar el cepo con reservas del Banco Central, con una gran cantidad de dólares disponibles, hoy son negativas las reservas, quizás 4.000 o 5.000 millones negativas, que liberarlo con 10.000, 15.000 millones positivas, netas. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno está tratando y se está esforzando de poder conseguir de alguna manera algún crédito internacional, sea un nuevo acuerdo con el fondo o con nuevos flujos de algún otro país, como puede ser China, o está viendo cómo poder acceder a eso que le robustezca las reservas. Hoy eso no lo está logrando y ese es digamos, el punto más sensible. A nivel financiero y a nivel macro, porque puntos sensibles hay otros, que son los salarios, que son la pobreza, digamos, la distribución del ingreso, hay otras cuestiones más también importantes que hoy no la estamos conversando. Exactamente, sí, Gonzalo, hacemos bien en mencionarlo. Y finalmente te quería preguntar qué importancia le asignás a lo que ya ha ocurrido, ¿no? En septiembre se recortó 10 puntos el impuesto país, desaparece ahora en lo que queda de diciembre y mientras tanto el gobierno sigue abriendo cada vez más la importación y ampliando el monto de dólares que se puede traer vía courier desde el exterior. ¿Esto en materia de precios esperás que tenga algún impacto significativo o estará muy acotado? Bueno, a ver, abrir las importaciones, lo que trae, digamos, a través de la baja de aranceles, lo que trae es una mayor competencia en sectores en los cuales los consumidores finales no participamos en nada. Como consumidores finales, lo que podríamos llegar a ver reflejado son precios más accesibles, es decir, precio de los productos y variedades más accesibles, con lo cual uno puede decir, bueno, en la cadena final nos veremos, digamos, beneficiados, pero todo tiene un trade-off, como decimos los economistas, una buena y una mala, es para los consumidores finales eso podría ser una buena noticia, para la industria no es una buena noticia, podría no ser una buena noticia porque evidentemente cuando uno baja los aranceles lo que implica es mayor competencia y si la industria nacional no está preparada, bueno, puede ocurrir quiebres o cierre de empresas locales, con lo cual eso es sensible esa información. Y lo de los cupos para poder, digamos, la baja del impuesto país también, porque eso también implica o puede implicar alguna baja en el precio final y las compras hacia el exterior, en realidad es para un sector, yo te diría es un sector minoritario, es una buena noticia para ese sector minoritario, clase media hacia arriba, en la cual tiene disponibilidad de poder comprar cosas en el exterior y tiene quizás dólares como para poder hacerlo. Acordate, yo te estaba mencionando recién, y publicó la Universidad Católica de La Plata, la UCA, perdón, la de Buenos Aires, publicó en el día de ayer el índice de pobreza y si bien del 55% que había medido a principio de año ahora están en 50, 5 puntos menos, son 23 millones de personas pobres. Y la indigencia subió un punto de casi 11 a 12% en Argentina. Entonces, estas medidas de poder acceder a un dólar más barato en el extranjero para comprar algún producto, alguna mercadería o algún bien de consumo, esa gente lamentablemente no le llega. Pero bueno, no es que es nuevo lo que te estoy comentando, pero trae algún alivio y para la gente que lo puede hacer. Excelente, Gonzalo, lo pusiste muy bien en contexto, ¿no? Como nunca hay que olvidarlo cada vez que analizamos cifras y periodos, ¿no? Que es todo Claro. muy relevante. Te agradecemos por este contacto, como siempre, te mando un abrazo. No, un abrazo grande para todos ustedes. Hasta la próxima.
Era el magíster de Economía por la Universidad Nacional del Sur, Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, que me ha dado un pie excelente, esto no estaba preparado, y surgió de la charla. Habrán notado que por ahí mencionó trade-off. Se estarán preguntando a qué hace referencia con ese término en inglés. Bien, los invito a ingresar en el sitio Ecodata del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, donde se vienen publicando términos en una solapa denominada glosario, a propósito de cómo la agenda económica se ha ido extendiendo y hoy hay cuestiones que se mencionan y que se dan por sabidas, ¿no? En los discursos y en los mensajes. Así que ha sido una excelente iniciativa del Departamento de Economía, con la becaria Ailén Panis, haciendo un gran trabajo de tomarse el tiempo de explicar estos conceptos que hoy se utilizan cada vez más. Y justamente el último que se ha incorporado es el de trade-off. Así que les sugiero que ingresen ahí a Ecodata, la solapa glosario, y pueden tener una explicación no solo académica, sino también coloquial para que todo el mundo la pueda entender y con algunos ejemplos de trabajos académicos y también de conversaciones públicas que mencionan conceptos como este muy comunes entre los economistas, quizá no tanto en el público en general.